Gracias, Dios. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Para todos aquellos que se van a estar conectando por las redes sociales, por Facebook, sean bienvenidos. Ese día, hoy es el segundo servicio del ministerio que Dios nos ha entregado en nuestras manos. El ministerio El Hijo Pródigo Vuelve a Casa, y estamos ubicados en el área de Irving, Texas, en el 245 es de East de Growler Road en Irving, Texas, Suite 114, en el 75061. Aquí es donde estamos ubicados, donde el Señor nos trajo para ser glorificado y exaltado su bendito santo nombre. Sean bienvenidos a este segundo servicio que Dios nos permite hoy en este día. El primer servicio del ministerio fue el día miércoles y hoy es el segundo servicio, hoy domingo. Le damos gracias y honra a Dios. Sin más preámbulos, vamos al tema de la palabra que el Señor hoy desea hablar a nuestras vidas. Y por tema que Dios me dio, Dios desea que le obedezcamos. Dios desea de nosotros y la obediencia, que le obedezcamos a Él, que obedezcamos a su palabra, aún a las leyes espirituales que Él ha establecido, como los líderes espirituales. Tenemos que obedecerles, sometiéndonos a Dios primeramente y a ellos, en obediencia primeramente a nuestro Dios, porque en la obediencia hay bendición, y es lo que Dios desea, que le obedezcamos. Amén. Y para ello me pueden acompañar al libro de Deuteronomio capítulo 28 y versículos 1 y 2. Amén. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Dios desea que le obedezcamos, porque si le obedecemos hay bendición. Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que obedecer a sus mandamientos, a sus estatutos, sus preceptos, sus decretos, sus mandamientos. Dios desea obediencia de nosotros. A veces nosotros que trabajamos o tenemos un trabajo, a los jefes cuando nos dan una orden desobedecemos, porque sabemos que si no les obedecemos nos pueden correr. Y si no hacemos lo que hacemos también, a veces no nos van a pagar. Pero a veces lo hacemos en obediencia porque sabemos que va a haber algo. O sea, que va a haber una gratificación por hacerlo. Va a haber un pago. Y cuánto más tenemos que hacerlo para Dios. En Dios hay bendición. Dios quiere bendecirnos. Pero Dios paga mejor que el hombre. Y a veces obedecemos más al hombre que a Dios. El hombre nos puede fallar.
veces en los trabajos que tenemos, en cualquier momento somos indispensables. Nos pueden desocupar, nos pueden correr, nos desechan, nos cambian por otro. Pero en Dios no. Dios quiere que le obedezcamos, que nos sometamos a Él y a las autoridades en obediencia, y hallaremos favor y gracia, y Dios nos bendecirá, porque lo dice su palabra, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su bendita palabra, que hay bendición cuando nosotros le obedecemos a Dios, no al hombre. Amén. Dice, una vida de obediencia a Dios es una vida con un fundamento sólido. Nos capacita para enfrentar las tormentas de la vida sin derrumbarnos por completo. Queremos que nuestra vida sea así. Vivamos en obediencia a Dios. Tenemos que tener una vida de práctica de obediencia a Dios. No, hoy nada más le obedezco y mañana no. Hoy le obedezco y quizás hasta la otra semana, dentro de un mes o 2 meses le voy a obedecer a Dios. No, todos los días tenemos que practicar la obediencia a Dios. Así como en nuestros trabajos, todos los días nos dan indicaciones, instrucciones. Así de esa misma manera, Dios cada día nos da instrucciones en las cuales tenemos que obedecerle. Pero a veces Dios nos habla y espera la obediencia de nuestro corazón, espera ver que le obedezcamos a lo que Él nos ha mandado. Pero a veces escuchamos la voz de Dios por un lado y por otro lado no sale. Tenemos que reflexionar, meditar y ver en qué le estamos fallando a Dios, en qué le estoy desobedeciendo. Hoy el mundo y la humanidad se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer a Dios. Están haciendo cosas que no deben de hacer, pero más obedecen al mundo y a sus deseos que pasan, son pasajeros. Pero nosotros tenemos que buscar la obediencia a Dios y hallaremos bendición, porque así desea Dios bendecirnos, levantarnos y restaurarnos. Hoy la humanidad están haciendo tantas cosas desagradables a Dios. En estos días, cuántos hombres y mujeres que les sirven a Satanás, que están ayunando, que están orando, haciendo sacrificios, orgias, para festejar a ese perro diablo. Y a veces nosotros no queremos venir a los servicios, no queremos venir a la iglesia. Porque es muy temprano. O es que está muy lejos. A veces ponemos excusas. Pero dice su palabra en el libro de Mateo, dice, no dejando de congregarse como tienen por costumbre algunos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque cuando vengo y me congrego, estoy obedeciendo al mandamiento que Dios estableció. En obediencia vengo a la casa de Dios. En obediencia para buscar de tu presencia, buscar de tus bendiciones, de tu amor, de tu misericordia. Y es lo que Dios desea, que le busquemos en obediencia. Es que estoy mejor cómodo aquí en la casa, lo veo por el Facebook, el servicio. Por un tiempo estás cómodo, pero algo pasa, se movió, ya te distrajo, te desconectaste y te perdiste. Pero no hay nada mejor que venir a la casa de Dios y que estés conectado mientras esté predicando la palabra del Señor. Y que Dios esté hablando a tu vida, a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu.
Porque Dios desea y quiere ver la obediencia de nosotros como hijos de Dios. Si nosotros siendo padres, cuando nuestros hijos no nos obedecen, a veces los castigamos, pero porque los amamos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Dice la Escritura que nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos. Dios quiere ver la obediencia de nuestro corazón, que le obedezcamos. Él no nos obliga, no nos forza, Él desea que le busquemos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 11, y versículos 26 y 27 nos dice la palabra del Señor. Dice: he aquí yo pongo hoy, no dice mañana, no dice dentro de un mes, dentro de un año, dice hoy, porque hoy nos está hablando el Señor y dice hoy. Dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. No Benito Hernández, no el pastor o alguien más, sino dice Jehová de los ejércitos. Dice: yo os prescribo hoy. Hoy el Señor nos está diciendo que tenemos que obedecerle. Que si estamos oyendo la voz de Jehová, obedezcamos a lo que nos está mandando, a lo que nos está hablando. Tenemos que obedecerle, porque en la obediencia hay bendición. Aquí lo está diciendo en el versículo 26 de Deuteronomio 11, y nos está diciendo: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. En el 27 dice: la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Que si nosotros, que si nosotros obedecemos a Dios hoy, y si estamos oyendo la voz que hoy nos está hablando, entonces Él nos va a bendecir. Pero en el versículo 28 dice: y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. También el Señor nos está diciendo, Él ya nos marcó, nos enseñó a través de Jesucristo cuál es el camino. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la vida y la verdad. No hay otro camino para llegar al Padre si no es por medio de mí. Entonces ya Jesús nos marcó el camino. Tenemos que seguir en obediencia ese camino. Pero muchas de las veces en el caminar torcemos el camino. Cuando estoy desobedeciendo a lo que Dios me ha dicho. Hoy en esta hora el Señor nos está hablando y dice que si pusiéramos y si oyéramos atentamente la voz de Jehová vuestro Dios, y si hicieres, dice, conforme a su voluntad y conforme a sus mandamientos que hoy nos está prescribiendo, o que los ha prescrito para hoy, tenemos que obedecerlos, tenemos que acatarlos en obediencia, porque Dios no nos forza, no nos obliga, porque nos dio el libre albedrío. Tú decides, yo decido si obedezco a Dios. Dios desea que le obedezcamos. Él anhela ver la obediencia de nosotros, sus hijos, de su pueblo, de su iglesia, que le obedezcamos. Pero a veces estamos más en desobediencia, siendo rebeldes a su palabra y a su voz.
Pero también debemos de entender y de saber que lo primero que debemos de saber es que Dios no impone ni obliga a sus hijos a obedecer. Tenemos la libertad y el libre albedrío para escoger o elegir si obedecemos a Dios o no. Pero Él sí desea y fervientemente y anhela que le obedezcamos, porque Él desea y anhela bendecirnos, pero siempre y cuando le obedezcamos. ¿Cuál es tu elección en esta hora? ¿Qué es lo que tú decides en este momento? ¿Obedeces a Dios o no? ¿Obedeces más al mundo y a sus placeres y a sus deseos que son pasajeros, que pasan? Te puede pasar. Dios mío. Pero si tú obedeces a Dios en obediencia de todo tu corazón, sin obligación de nadie, porque Dios no te impone, no te obliga, no nos obliga, pero nosotros lo decidimos de todo nuestro corazón por voluntad propia y lo hacemos de todo nuestro corazón, va a haber bendición para nuestra vida, y no nada más para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos. Es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, es necesario que le obedezcamos a Dios. Un tiempo fuimos rebeldes. Un tiempo no obedecíamos a Dios porque no le conocíamos. Pero hoy que le conocemos y que decimos que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está con nosotros y no le obedecemos, entonces no somos sus hijos. Somos hijos rebeldes, desobedientes, porque no acatamos a lo que Él nos ha mandado en obediencia. Yo lo puedo entender de aquellos que están fuera de la iglesia, que no se congregan, que no conocen a Dios. Yo lo puedo entender, pero nosotros que estamos dentro de una iglesia y que decimos somos cristianos, y muchas veces decimos que el Espíritu Santo está en nosotros y no obedecemos a Dios, somos hijos rebeldes, desobedientes. Dejemos de ser esos hombres y mujeres que decimos ser hijos de Dios y que somos desobedientes y rebeldes, porque no nos sometemos a Dios y a su palabra, ni a las leyes espirituales. Tenemos que hacerlo en obediencia a Dios. Él anhela y desea bendecirnos, pero desea ver de nosotros que le obedezcamos. ¿Cuál es tu elección en esta hora? Tú decides si le obedeces. Yo elijo si le obedezco. Yo decido si le sigo o no le sigo a Dios. Tú decides, hermano. Tú decides, hermano y hermana que nos estás viendo por las redes sociales. Tú decides que si no eres cristiano y que por casualidad o por propósito estás viendo este video o te conectaste, y si no tienes un lugar donde congregarte y que deseas buscar de Dios en obediencia, búscale, porque Él desea bendecirte. Por eso dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 2:
Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y allí todo en el versículo 28, del 1 hasta el 16, habla de todas las bendiciones, de lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Pero tenemos que obedecer a Dios. Si estamos escuchando la voz de Dios, obedezcámosle. Él no nos obliga ni lo impone. Él desea que nosotros le obedezcamos de todo nuestro corazón voluntariamente. Amén. Dice, las bendiciones de Dios nos acompañarán. Las bendiciones de Dios acompañan al obediente. ¿Cuántas veces, cuántos hermanos y hermanas se les recomienda hacer algo y dicen, sí, yo lo hago? Y a veces cuando se da la vuelta el líder o el pastor o la pastora, quien te encomendó hacer algo para Dios, se dan la vuelta y tú empiezas a decir, yo ¿por qué lo voy a hacer? Que lo haga alguien más, yo no lo voy a hacer. Pero de momento tú lo dijiste, sí, yo lo hago. La palabra de Dios dice y nos enseña que tu sí sea sí o tu no sea no. Si no vas a obedecer cuando algo te estén dando una instrucción o hacer algo para Dios, mejor decide, si no lo vas a hacer, no lo hagas. Y mejor no digas, sí lo voy a hacer, y no haces nada. Porque entonces no va a haber bendición. Podrás decir que caminas en bendición, pero no es Dios el que te está bendiciendo. Porque de acuerdo a la palabra y a la bendita palabra de Dios, a través de la luz de esta palabra, dice que al obediente Dios lo bendice y al desobediente no. Lo leímos en el versículo, en el capítulo 11 de Deuteronomio 11 y versículo 28, donde dice, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. O sea, aquí nos está diciendo la palabra de Dios que Dios no va a bendecir al que no o lo obedece. Al desobediente Dios no lo va a bendecir, porque lo dice la bendita palabra de Dios, que va a haber maldición. Y muchos dicen, es que Dios me bendice. Cuando no lo estás obedeciendo, cuando no estás obedeciendo sus mandamientos, sus preceptos, sus decretos de Dios, dice que no hay bendición. Y si dices y crees que estás bendecido, ¿quién es el que te está bendiciendo? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, Dios no bendice al desobediente ni al rebelde. También Satanás bendice, también Satanás hace milagros, también Satanás sana y liberta. Por eso hay que escudriñar bien las Escrituras. Meditemos y escudriñemos nuestro corazón. ¿Está en obediencia a Dios o estamos en desobediencia? En Deuteronomio capítulo 28 encontramos una gran lista de bendiciones que Dios prometió al pueblo de Israel si obedecía sus mandatos o sus mandamientos. Esas bendiciones serían nuestras por siempre, también para nosotros. De la misma manera, cuando obedecemos
nosotros también pasamos a disfrutar todas las bendiciones que Dios desea darnos. Ellas nos acompañarán por siempre, cada día de nuestra vida, si vivimos una vida de obediencia a Él. Dice la palabra de Dios que todas las bendiciones nos seguirán todos los días de nuestra vida si vivimos una vida de obediencia a Dios. Y ahí mismo en Deuteronomio capítulo 28, el versículo 3 nos dice: bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que tú pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero en el versículo 1 y versículo 2 dice que si atentamente oyeres la voz de Jehová tu Dios, que hoy, porque hoy Dios nos está hablando, el mismo de ayer, de hoy, por siempre, Dios nunca va a dejar de hablarnos. Porque Dios todos los días nos habla a nuestra vida. Pero muchos ya no escuchan la voz de Dios. ¿Por qué? Por rebeldes y porque están en desobediencia. Si nosotros que escuchamos la voz de Dios y no hacemos conforme a la voluntad de Dios, que obedeciendo sus mandamientos, no vamos a hallar bendición. Pero si nosotros ponemos por obra sus mandamientos y escuchamos su voz, la voz de Jehová que nos habla, porque hoy nos está hablando, y que pongamos por obra sus mandamientos, sus preceptos, hallaremos bendición. Porque así Dios lo ha prescrito, así está establecido en su bendita palabra. No lo estableció el hombre, no lo establecí yo. Dios lo estableció así, conforme a su corazón, porque nos ama y Él desea que nosotros como sus hijos le obedezcamos, así como nuestros hijos nos obedecen cuando le hablamos. Lo que muchas veces a nuestros hijos, cuando les hablamos al primer llamado, a veces quizás porque no nos escucharon o no quisieron de momento obedecernos, pero al segundo o tercer grito a veces ya les hablamos con más fuerza, con más autoridad. Es cuando ahí ya obedecen y dejan de hacer lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque los amamos. Pero cuanto más nos ama nuestro Padre que está en los cielos, Él desea que le obedezcamos y bendecirnos. Pero también dice la palabra que Dios es amor. Sí, Dios es amor, porque muchos hablan y dicen, es que Dios es amor, pero se les olvida que también es fuego consumidor. Él corrige a sus hijos. Nosotros somos sus hijos, Él nos va a corregir, porque nos ama y desea bendecirnos. Amén. Que si obedecemos a Dios, tendremos dirección y vida. El camino de la obediencia es un camino recto, y muchas de las veces nosotros hemos torcido ese camino cuando hemos desobedecido a Dios.
Ya el camino está trazado y dirigido por Dios. Debemos de seguirlo, pero requiere una determinación, un compromiso real y continuo. Puede que nos parezca muy sacrificado, y sí, en ocasiones lo es, porque no es fácil obedecer a veces a Dios, a sus mandamientos, porque hay pruebas y luchas, pero esas pruebas nos enseñan, porque Dios quiere ver la fidelidad de nuestro corazón, y por eso las pruebas son para probar nuestro corazón y nuestra fe, si estamos obedeciendo a Dios, porque Él nos prueba. Así como el oro tiene que ser pasado por el fuego, también nosotros somos pasados por pruebas, porque Dios lo permite, porque es conforme a su voluntad, porque Él desea bendecirnos, pero también desea ver cómo está nuestro corazón, si le estamos obedeciendo o no. Pero cuando nosotros le obedecemos a Dios y Él ve la fidelidad de nuestro corazón, dice que hay recompensa. Y la recompensa es grande, porque Dios paga en grande y no como el hombre. Hay una vida que Dios nos ha dado. Encontraremos la verdadera vida cuando nos permitamos que Dios guíe nuestros pasos. Dios desea dirigir nuestros pasos y nuestra vida, pero tenemos que obedecer a lo que Dios nos ha pedido. Muchas de las veces Dios nos ha pedido: deja el chisme, deja la envidia, deja el celo, deja la contienda, deja la división. Pero a veces no hacemos caso a ello. ¿Cuántos hermanos y hermanas se han levantado contra los pastores, contra la iglesia? Pasa con los propios hermanos. Y Dios les ha hablado que tienen que dejar todo aquello que les está estorbando, e ir y ponerse a cuentas con su hermano y pedirle perdón. Yo sé que no es fácil cuando Dios nos manda y nos dice: ve y perdona a tu hermano, perdona a aquel que te hirió, al que te lastimó, no por lo que te hizo, sino por lo que tú sientes en contra de él. Porque muchas de las veces caminamos con resentimiento con aquellas personas que nos hirieron y nos lastimaron, o que marcaron nuestra vida y nuestro corazón. Muchas veces decimos: ya los perdonamos, pero hay resentimiento en nuestro corazón. Y Dios muchas veces nos ha hablado: ve y perdona, porque en el perdón hay bendición, en el perdón hay poder para liberarnos nosotros, porque si no perdonamos estamos atados a esas personas, ligados. Y Dios muchas veces desea ver la obediencia de nuestro corazón cuando nos dice: ve y perdona, pon las cuentas con tu hermano, con el pastor, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tu hermano. Ponte a cuentas, pídele perdón. Pero muchas veces decimos: ¿y yo por qué, Señor, si Él fue el que me ofendió? Pero muchas veces el Señor nos va a decir: sí, Él te ofendió, pero en ti hay resentimiento en contra de Él. Entonces tenemos que ser obedientes cuando Dios ya nos está mandando a hacer algo. No crean que para mí fue fácil también cuando Dios me dijo: ve y perdona. ¿Por qué no fue fácil cuando Dios me dijo: ve y perdona al pastor?
al pastor que tuvo una relación con tu esposa. Ve y perdónalo. Señor, pero si él fue el que se metió con mi esposa. Sí, pero de ti hay resentimiento en contra de él. Y el Señor me dijo, ¿tú quieres que te siga usando? Ve y perdónalo. Limpia tu corazón. Al principio era difícil, pero por amor a Dios y en obediencia, yo fui, hablé con el pastor, le pedí perdón y también yo lo perdoné. Y Dios limpió mi corazón, sanó mis heridas, porque cuando obedecemos a Dios hay bendición. Y he visto la mano de Dios sobre mi vida cuando he sido obediente, cuando Dios me ha mandado a pedir perdón a alguien. Y tenemos que vivir también una vida práctica de pedir perdón, humillarnos delante de Dios. Y dice que va a haber bendición para nosotros cuando le obedecemos a Dios. Si escuchamos la voz de Jehová, dice, hoy. Pero también cuando vivimos una vida en obediencia a Dios, dice que también nos dará claridad de propósito. Dios nos dará y aclarará nuestra vista espiritual y carnal para ver el propósito que Dios tiene para nosotros. La decisión de obedecer a Dios nos mostrará de forma más clara el propósito por el cual fuimos creados. No solo tendremos más claridad sobre lo que tenemos que hacer, sino que tendremos el ánimo y el deseo de perseverar, ya que sabemos que Dios nos va a bendice al obediente. Entonces, si ya Dios nos aclaró, nos mostró el camino, entonces sigamos ese camino en obediencia a Dios. Que eso es lo que Dios quiere y desea y anhela, ver la obediencia de nosotros, sus hijos, de su pueblo. Y va a haber recompensa, va a haber bendición por cuanto le obedezcamos a Dios. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 58. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 58. Amén. Y dice la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos en obediencia a Dios no es en vano. Señor, es que es muy temprano. Dice la misma escritura que si de madrugada o de mañana le buscamos, hay bendición. Oh Señor, pero es que está frío, es que estoy incómodo todavía en la cama, está calientita. Pero no hay nada que mejor que obedecer a Dios y venir y escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, porque nos ama. Dice que si también caminamos en obediencia a Dios, gozaremos de su amor y de su presencia. Cuando caminamos una vida de obediencia a Dios, vamos a experimentar, vamos a sentir el amor de Dios en nuestra vida.
¿Cómo nos va a abrazar? Aun cuando nos sintamos cansados, adoloridos, quizás hasta enfermos, pero Dios con su amor viene, nos abraza, nos sana, nos restaura y nos bendice. Aun cuando no tenemos fuerzas, Él dice que nos fortalece. ¿Cuántos hemos experimentado eso? A veces cuando venimos nosotros como ministros, como pastores que predicamos la palabra de Dios, a veces venimos cansados, adoloridos, sin sueño, o con sueño, perdón, y a veces sin comer. Pero cuando estamos aquí en obediencia, en amor a Dios y a su bendita palabra, Él nos fortalece, Él nos sana, porque vemos su amor y sentimos su presencia. Esa bendita presencia cuando viene uno a buscar de Dios, como nosotros que traemos el mensaje de parte de Dios al pueblo, a nosotros que somos su pueblo, a nosotros como hijos de Dios. Él nos levanta, nos fortalece. A veces decimos: hoy no queremos, Señor, me siento cansado, me siento débil, pero hay algo más fuerte en nosotros que no nos deja. Y venimos en obediencia a Dios y a su bendita palabra, y Él nos levanta, nos restaura, nos sana. Y es ahí donde vemos su amor y sentimos su presencia, que es tan fuerte. Yo puedo sentir su presencia de Dios aquí en este lugar. Él está aquí. Él está aquí. Preguntémonos: ¿amamos a Dios? Y si dices que amas a Dios, ¿por qué no le obedeces? Si amas a Dios, sométete a Él y a su palabra en obediencia. Sometámonos, obedezcamos a Dios, porque hay bendición. Muchos dicen: no, es que es difícil obedecer a Dios. No, no es tan difícil. Nosotros lo hacemos tan difícil. ¿Por qué? Porque somos rebeldes, desobedientes. Pero cuando lo empezamos a hacer en obediencia a su palabra y a su voz, vamos a hallar bendición. Y descubriremos que no es tan difícil obedecer a Dios cuando lo hacemos de todo corazón. ¿Queremos obedecerlo? Yo decido y ustedes deciden si obedecemos a Dios. Yo decido obedecerlo o no obedecerlo. ¿Me someto a Dios o no me someto a Dios? Yo decido. Tú decides, hermano y hermana. ¿Cuál es tu decisión? Medita en esta hora. Es tan sencillo como esto. Y al mostrar tu amor a Dios por medio de la obediencia, sentiremos dentro de nosotros la convicción de su presencia, y vivir conforme a la voluntad de Dios nos hará más sensibles a su presencia y a su amor. Esto es así
porque quitamos de en medio de nosotros, y Él quita las consecuencias del pecado y el sentido de culpabilidad que vienen como resultado de la desobediencia. Muchas de las veces cuando desobedecemos a Dios y cuando hacemos algo que le desagrada, a veces viene la culpa. Y esa culpabilidad a veces Dios nos habla a través de su Espíritu Santo y nos dice: ven y pide perdón. Pero la culpabilidad, a veces le damos más poder a la culpabilidad y decimos: no, yo no voy a obedecer, no voy a pedirle perdón. Es que no me va a escuchar, me va a rechazar. No, quizás el hombre y la mujer sí te pueden rechazar o nos pueden rechazar, pero Dios nunca nos va a rechazar. Nadie puede decir que no hay ni uno que pueda decir que no peca. Todos pecamos. Somos imperfectos porque estamos en la carne y le vamos a fallar a Dios. Pero si ya le fallaste a Dios, levántate, ve y humíllate delante de la poderosa presencia de Dios en obediencia y pídele perdón, y Él te va a perdonar, te va a levantar, te va a restaurar. No es como el hombre que te va a criticar, que te va a humillar, te va a despreciar, y muchas de las veces el hombre te pisotea, pero Dios no es así como el hombre. Obedezcamos a Dios. Porque Dios desea que tengamos una vida próspera y que Él desea prosperarnos en todo lo que hagamos, siempre y cuando en obediencia, que vivamos una vida de obediencia a Él. Amén. En Deuteronomio capítulo 28 y versículo 15 dice la palabra del Señor: dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Hermanos, tenemos que obedecer a Dios. Amén. Porque si no obedecemos a Dios, hay maldición, no hay bendición. Pero si obedecemos en todo a Dios, va a haber bendición. Amén. Y en Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, y versículos del 4 al 5, dice la palabra del Señor: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces tenemos que vivir una vida de obediencia. Y es lo que Dios desea en cada uno de nosotros. Y con esto termino con estas dos preguntas. La primera: yo elijo y tú eliges obedecer a Dios o no. Y la segunda:
vivir una vida de obediencia a Dios. ¿O no? Cada uno de nosotros deseamos. ¿Amamos a Dios? Y si amamos a Dios, obedezcámosle. Pero si dices amas a Dios y vives una vida de desobediencia, no vas a ser bendecido. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, ustedes eligen y yo elijo. ¿Obedezco a Dios o no? Si verdaderamente amamos a Dios, vivamos una vida en obediencia a Dios. Todos los días. No nada más hoy le voy a obedecer a Dios, pero mañana ya no. No, todos los días de nuestra vida tenemos que vivir en obediencia a Dios y a su palabra, a sus mandamientos, a sus estatutos, sus preceptos y decretos que Él estableció y que hoy dice la Escritura en Deuteronomio, que si atentamente oyeres la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra sus mandamientos, ¿qué? Vamos a ser bendecidos, hermanos. Eso es lo que Dios desea en cada uno de nosotros. Amén. Y espero que haya sido de bendición este corto mensaje, porque para mí ha sido de gran bendición. Y yo le doy gracias a Dios por el privilegio, por el honor que me da de traer la palabra de Dios hoy, en este día domingo 26, de ser el segundo servicio del ministerio que Dios nos ha entregado en nuestras manos, el ministerio que se llama El Hijo Pródigo Vuelve a Casa, y que lo estamos estableciendo aquí en este lugar, en el área de Irving, en el 245 de East de la calle Growler Road en Irving, Texas, y la suite 114, y el código postal es 75061. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, haz de esta casa tu iglesia. Visítanos y serás bien recibido, primeramente por Dios y por nosotros. Si hay alguna necesidad o necesitan oración, mándenos un mensaje ahí por las redes sociales y nosotros nos estaremos contactando y estaremos orando por ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz de Dios sea con ustedes. Gracias, Padre mío. Gracias, Dios. Gracias.